Muy bien, ese es el tema de hoy en el programa La Noche. Yo quiero invitarlos a que participen de nuestro programa a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche FARC. Queremos conocer su opinión frente a esta decisión que ha tomado la Unión Europea de eliminar a las FARC de su lista de organizaciones terroristas. Quiero saludar a nuestros invitados el día de hoy. En nuestro set del programa La Noche está Carlos Holmes Trujillo, precandidato presidencial. Fue ministro del Interior y lo hemos invitado hoy especialmente porque fue jefe de la misión de Colombia ante la Unión Europea durante más de 6 años. Doctor Carlos Holmes Trujillo, bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches. Me alegra mucho saludarlo a los televidentes y a mis compañeros, el representante Penagos y al doctor Char. Quiero saludar a Hernán Penagos, congresista colombiano por el partido de la U, representante de la Cámara, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y expresidente de esta célula legislativa. Bienvenida al programa La Noche. Jefferson, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Holmes y al doctor Char. Doctor Charri, Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, exconjuez de la Corte Constitucional de Colombia. Bienvenido a La Noche. Jefferson y televidentes, muy buenas noches y un saludo muy especial a los compañeros de panel. Este es nuestro panel de invitados. Quiero comenzar con usted, doctor Carlos Holmes Trujillo, como lo manifestaba al comienzo. Usted fue jefe de la misión de Colombia ante la Unión Europea y durante varios años tuvo usted que manejar la diplomacia del Estado colombiano con respecto a las FARC en Europa. Desde esa perspectiva, para usted, ¿qué representa esta decisión que toma la Unión Europea en este momento de excluir a las FARC del listado de organizaciones terroristas? Jefferson, a mí me parece un grave error, me parece una inmensa equivocación, me parece una precipitud, me parece que la Unión Europea ha desconocido lo que es el sentimiento mayoritario de los colombianos que se expresó en el plebiscito y finalmente me parece que de esta manera la Unión Europea pierde una herramienta muy útil de presión a las FARC para que cumpla con los compromisos que hasta ahora ha incumplido. Reitero entonces que es una mala decisión para Colombia y un error de la Unión Europea. Doctor Gómez, ¿por qué es una decisión precipitada? Es precipitada porque estaban suspendidas las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Hay muchos compromisos pendientes. ¿Qué pasó con los niños? ¿Qué pasó con el número total de armas? ¿Qué pasó con las municiones y explosivos que partieron de que había 400 caletas y de un momento a otro se volvieron 900? ¿Qué pasó con la lista de bienes? El debate sobre la Jurisdicción Especial para la Paz todavía se está dando. La Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado. Se está avanzando hacia un escenario de impunidad de los culpables de los más graves delitos. No era el momento de tomar esa decisión si es que en algún momento dicha decisión ameritaba tomarse. Cuando usted estuvo como jefe de la misión de Colombia ante la Unión Europea, ¿quiénes eran las FARC en el exterior? En algún momento, recuerdo hace muchos años, más o menos 8 o 9 años, aquí en el programa La Noche, hacíamos unos reportajes, presentábamos unos especiales periodísticos de la forma como en Europa muchos sectores veían a las FARC, en ese entonces una organización criminal, como unos Robin Hood, prácticamente como una organización que se había rebelado en armas contra un Estado opresor y que prácticamente robaba a los ricos para darle a los pobres. Eso era lo que decían muchas organizaciones, por ejemplo, de Suiza, que financiaban a este grupo. En ese momento, ¿cuál era la percepción de las FARC, doctor Holmes? En ese momento las cosas empezaban a cambiar y empezaban a cambiar de la perspectiva que usted menciona por el hecho de que estaban incluidas en la lista de organizaciones terroristas. Eso les cerró las puertas de Europa. La facilidad de movilización que tenían antes cambió, se amortiguó muchísimo y no era fácil, como lo habían tenido hasta ese momento, el acceso a los centros de gobierno de los distintos países europeos. No obstante eso, continuaba existiendo aún esa idea a la que usted hace referencia y tuvimos que vivir por esa razón debates muy intensos en el Parlamento Europeo relacionados con el propósito que Colombia tenía de avanzar en la negociación de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Usted dice que hay unos debates muy fuertes, señor precandidato.
de alguna manera termina esta decisión de la Unión Europea y esta nueva postura diplomática colombiana frente a las FARC, que es acorde finalmente a ese modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos, termina dándole usted, o por lo menos el Estado colombiano termina dándole razón a esos grupos que desde hace décadas vienen defendiendo el accionar de las FARC en Europa? El gobierno Santos les ha venido dando la razón, les ha cedido en todo, aceptó el concepto de justicia de las FARC, ha cedido en muchos aspectos que son neurálgicos para la vida nacional y ahora hay una sesión internacional. Eso no corresponde a lo que son las necesidades del país. Todavía hay muchas dudas, hay violencia en el país, nadie tiene claridad con respecto a cómo es el asunto de las disidencias, qué pasa con los intereses que las FARC han tenido en el tema del problema mundial de la droga, en el tema del narcotráfico. Hasta tanto eso no se aclare, una decisión de esa naturaleza es perjudicial, es mala, es precipitada, es inconveniente y desconoce lo que fue el sentimiento mayoritario de los colombianos cuando votó no en el plebiscito. Señor congresista Hernán Penagos, usted que ha sido un férreo defensor de este modelo de paz que ha sido negociado por el presidente y acordado por el presidente Juan Manuel Santos, y que hoy su defensa es una punta de lanza de la diplomacia a nivel internacional, ¿qué opinión tiene de esta decisión que ha tomado la Unión Europea? Bueno, pues lo primero, Jefferson, es que a mí sí me parece que esto es una decisión muy importante que de alguna manera manda un mensaje de apoyo internacional al proceso de paz. Y es importante, pues por de ahí se pueden derivar cosas muy importantes, como por ejemplo, recursos para el posconflicto, recursos para las regiones que han sido golpeadas de manera fuerte por esta violencia de 50 años y pues obviamente eso pues, va a generar mejores condiciones para muchos ciudadanos. En segundo lugar, a mí me parece que una decisión de esta naturaleza también obliga a la guerrilla de las FARC, a aquellos que se acogieron y se van a acoger al proceso, pues obviamente a cumplir sus compromisos humanitarios, a cumplir el acuerdo de paz, a no volver a delinquir, porque el hecho de que sean retirados de la lista de terroristas no quiere decir que no se puedan volver a incluir en la medida en que incumplan el acuerdo, en la medida en que no garanticen verdad plena, en la medida en que vuelvan a cometer delitos, en la medida en que vuelvan a narcotraficar. Entonces, de alguna manera, es también una herramienta que va en doble sentido, insisto, en uno, pues dando cumplimiento a lo que dice la Unión Europea, pero en el otro también obligándolos a no cometer acciones criminales en el futuro. Estamos pendientes hoy de la sentencia de la Corte Constitucional frente al acto legislativo. Y en ella, por ejemplo, se ha escuchado que se va a hablar nuevamente de que la guerrilla de las FARC no puede delinquir, de que pueden inclusive ser extraditados en la medida en que vuelvan a cometer actos de delitos, por ejemplo, como narcotráfico. Así que, de alguna manera, se les va cerrando el cerco para que se acojan a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también para que se sometan a la justicia ordinaria si van incumpliendo sus obligaciones. Así que, a mi modo de ver, aquí lo que hay es un mensaje claro de que tienen que cumplir sus compromisos humanitarios, de que tienen obligatoriamente que acogerse a esta jurisdicción y al derecho internacional y que, en la medida en que no cumplan esos compromisos, pues pueden ser incluidos nuevamente en la lista, pero además de eso pueden ser inclusive hasta extraditados. Señor Juan Manuel Charri, ¿cuál es su opinión? Pues en mi opinión se trata de una consecuencia lógica de la implementación del acuerdo del gobierno con las FARC, propia de la dejación de armas, de la creación de un partido político. Coincidiría en que es un tanto prematura en el sentido de que aún falta cumplir importantes obligaciones por parte de los excombatientes de las FARC, como es el sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz. Y en ese orden de ideas debía haberse esperado un poquito. Pero es una consecuencia lógica y ojalá en el futuro haya un acompañamiento de la comunidad internacional y en la medida en que sea necesario quitar el respaldo a las FARC cuando comete errores, pues sean igualmente diligentes e igualmente ágiles. Señor Holmes Trujillo, planteaba el representante de la Cámara, Hernán Penagos, que de alguna manera de esta forma se le sigue cerrando el cerco a las FARC para que de alguna forma responda ante la Jurisdicción Especial para la Paz e incluso termine cumpliendo todos sus compromisos y que en el futuro, si no cumple, pues evidentemente volverá
a esta lista. ¿Usted cree que realmente esto es un mecanismo de presión para las FARC también? Yo creo que la presencia de las FARC en la lista de organizaciones terroristas era el mecanismo de presión, mucho más teniendo en cuenta que ya los habían suspendido unos meses atrás y particularmente frente a la realidad que estamos viviendo en Colombia. ¿Dónde están los compromisos cumplidos? ¿Ya entregaron todos los niños? ¿Dónde están los compromisos cumplidos? ¿Ya entregaron todas las armas en realidad? ¿Dónde están los compromisos cumplidos? ¿Ya entregaron en realidad todos los explosivos y municiones? ¿Dónde están los compromisos cumplidos? ¿Ya entregaron toda la lista de bienes con los cuales se va a reparar en parte a las víctimas? Y ahí está el debate sobre lo que deben ser las penas para los culpables de los más graves delitos. Esto no ha concluido, de manera que mal se puede llegar por parte de la Unión Europea a la conclusión precipitada, indebida y mala para Colombia de que puede sacar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Es un mal paso, sin duda. Representante Hernán Penagos, está el otro argumento de quienes aseguran que el hecho de que este tipo de, digamos, en este caso la Unión Europea, excluya a las FARC del listado de organizaciones terroristas y por lo tanto le otorgue una serie de beneficios que en el pasado pues había perdido. ¿Esto quiere decir que cada vez hay menos presión para que las FARC ya convertida en partido político, por ejemplo, cumpla con las víctimas, cumpla con sus compromisos frente a la verdad, frente al acuerdo? ¿Usted no cree que de alguna manera es nocivo que este tipo de presiones se vayan perdiendo? No, Jefferson, la presión, o más bien el hecho de suponer que no exista presión frente a las FARC para que cumpla con sus obligaciones por cuenta del retiro como organización terrorista no implica que se esté cediendo frente a este requisito. Y lo digo por varias razones. La primera, en la Jurisdicción Especial para la Paz se dice que una de las obligaciones en materia de pena de los guerrilleros de las FARC es cumplir su sanción, pero también llevar a cabo los actos de reparación que se han planteado. Otra de las obligaciones de la guerrilla de las FARC es decir verdad plena, es decir, claramente cuáles son los hechos que sucedieron de cara a los delitos que les sean imputados. El incumplimiento de esas obligaciones, pues nada más y nada menos los llevará a una cárcel común y corriente en este territorio nacional. Si ellos no expresan verdad plena, si no reparan a las víctimas o deciden reincidir en sus delitos, pues simplemente se les aplicará una pena ordinaria que será hasta de 20 años en una cárcel común y corriente del país. Pero además, si cometen un delito adicional después del 1 de diciembre del año pasado, pues entonces lo que va a pasar es que se van a someter a la justicia ordinaria. Y si ese delito es extraditable, pues los van a extraditar. Así que aquí no, a mi modo de ver, no se cede frente a su obligación con el pueblo colombiano o con la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí lo que hay es, por el contrario, un llamado para que cumplan, porque ya hasta la comunidad internacional viene cumpliendo. Pero lo más importante es que esto también deriva en un apoyo de la comunidad internacional al proceso. A mí no me van a decir que un organismo tan respetable como las Naciones Unidas, que llevó a cabo todo el proceso de monitoreo y de verificación, se haya dejado meter los dedos a la boca cuando han estado al frente de conflictos en el planeta mucho más complejos que el que se vive aquí en Colombia. Aquí hay un organismo respetado, las Naciones Unidas siempre ha sido respetado en todo el planeta, sobre todo en materia de terrorismo y de conflictos nacionales e internacionales. Así que aquí, a mi modo de ver, lo que hay es un llamado claro y preciso para que cumplan con esas obligaciones, para que cumplan con la Jurisdicción Especial para la Paz y para que en el evento en que reincidan, en el evento en que cometan delitos, por ejemplo, como el narcotráfico, pues vayan a ser juzgados por la justicia ordinaria, por la Fiscalía General de la Nación, podrán inclusive ser extraditados. Yo creo que aquí sí hay verdaderos elementos de justicia retributiva, justicia sancionadora, que los va a disuadir de cometer ese delito. Y bueno, si en el futuro cometen delitos, pues allá tendrán que
acogerse a lo que diga la justicia ordinaria y tendrán que pagarlo muy caro, porque tengan la absoluta seguridad que con las herramientas que hay hoy y con las que va a entregar la Corte Constitucional en la sentencia de esta noche, ahí va a haber con qué ponerlos a buen recaudo en la medida en que no cumplan con sus obligaciones. Sí. Doctor Juan Manuel Echarri, ¿usted cree que la decisión que toman la Unión Europea es consecuencia directa de la diplomacia o de las baterías que ha enfilado la diplomacia colombiana de defensa de ese modelo de paz? ¿O por el contrario cree que realmente la Unión Europea tiene un conocimiento acertado no solo de los alcances que tiene este modelo de paz, sino también pues, del cumplimiento o no que las FARC ha hecho de esos compromisos frente a ese acuerdo? Sin duda se trata de una muy activa gestión diplomática del gobierno colombiano. El proceso de paz ha tenido más simpatizantes fuera de Colombia que dentro de Colombia. Y este premio a las FARC de sacarla de la lista de terroristas, pues es parte de esa gestión. Esperaríamos que en adelante, si hay incumplimientos, la comunidad internacional sea igualmente ágil y estricta para reclamar que se cumplan los compromisos que pactó el grupo guerrillero. Doctor Juan Manuel Echarri, ¿usted cree que esto va a tener también algún tipo de incidencia para que otros países, como por ejemplo Canadá y los Estados Unidos, tomen decisiones en esa misma dirección? Es probable que en la medida en que se vaya avanzando, los otros países vayan tomando decisiones similares. Estados Unidos ya ha manifestado alguna reserva y parece que va a tomar algo más de tiempo en adoptar una decisión en esa dirección, pero es previsible que otros lo hagan. Doctor Gómez Trujillo, ¿usted cree que esto va a suceder también, por ejemplo, con Estados Unidos? Hasta este momento, países como Canadá mantienen a las FARC en la lista de organizaciones terroristas. En la reciente visita que hizo el presidente Santos a Canadá, allí quedó claro que el próximo año van a evaluar nuevamente si mantienen o no a las FARC en este listado, pero en el caso de Estados Unidos ha sido distinto. Yo creo que esa circunstancia no se va a presentar con los Estados Unidos y no debería presentarse con Canadá. Y repito que la Unión Europea debió mantener el estatus de suspensión, que era un estatus que permitía evaluar cómo se adelantan las cosas y cómo se desarrollan. Mire usted esto, Jefferson, por ejemplo. Durante el proceso de conversaciones con las FARC, el área de cultivos ilícitos subió de 40.000 hectáreas a cerca de 200.000 hectáreas. ¿Eso por qué pasó? Porque bajó la percepción de riesgo con respecto a la actuación de las autoridades en esas zonas. ¿Por qué sucedió? Porque las FARC estimularon a los campesinos a que sembraran con el argumento de que les iría bien con posterioridad a la firma del acuerdo en la medida en que más áreas cultivadas tuvieran. Y en tercer lugar se dedicaron a hacer caja. ¿Esa plata para dónde va? Esa plata va para alimentar la violencia. Y frente a los fenómenos de violencia que se están presentando y a la presencia de las disidencias respecto de las cuales no hay suficiente claridad en relación con sus vínculos con las FARC, la Unión Europea se precipita y toma la decisión de sacarlo de la lista de organizaciones terroristas, sin tener en cuenta, además, que ese flujo de recursos también puede financiar actos de terrorismo en Europa. Señor Penagos, ¿qué opina usted de ese punto en particular? Y es el que tiene que ver con las disidencias o las supuestas disidencias de las FARC que no solamente persisten en sus acciones criminales y terroristas, sino también se siguen financiando con actividades de narcotráfico que de alguna manera también afectan a Europa. ¿Es precipitada la decisión en lo que tiene que ver con las disidencias de las FARC? Lo que ocurre, Jefferson, es que en este momento las disidencias de las FARC son aquellos guerrilleros que no están incluidos en los listados de quienes se van a someter a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces estos disidentes hoy no son disidentes, no son exguerrilleros, no son guerrilleros. Hoy lo que son criminales común y corrientes, como aquellas bandas criminales que hay por ahí o aquellos grupos de narcotraficantes que están delinquiendo. Y esos disidentes hoy, en este momento, están siendo perseguidos por el Estado colombiano. Hoy esos disidentes, si de alguna manera son capturados, no los va a investigar la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que los va a investigar la Fiscalía. Y si están cometiendo actos de narcotráfico y son reclamados en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, van
a ser extraditados. Esa palabra disidente está confundiendo un poco a los colombianos. Los disidentes son simplemente delincuentes comunes y corrientes, bandas criminales que se están asociando para delinquir, y hoy frente a ellos lo que el Estado está haciendo y va a seguir haciendo es perseguirlos con toda contundencia y con toda determinación, tal y como viene persiguiendo a los narcotraficantes que vienen delinquiendo en Colombia hace muchos años, o a las bandas criminales que están haciendo lo propio. Pues esos disidentes hoy, insisto, pues ni se van a someter a la JEP, ni les van a dar esos beneficios, ni van a tener ninguna posibilidad de entrar a ella. Hoy la Fiscalía los está persiguiendo y debe ponerlos a buen recaudo. A ellos simplemente lo que hay que tratarlos es como delincuentes comunes y corrientes, como de criminales inclusive, que pueden ser extraditados en cualquier momento. Señor Juan Manuel Charri, ¿usted cuál cree que es el mensaje que envía la Unión Europea a otro tipo de grupos que en este momento hacen parte de esa lista de organizaciones terroristas y de alguna manera pues asisten a este tipo de decisiones, que en el futuro pues la misma política es dinámica? Y así como en algún momento les retiran una serie de beneficios, luego los vuelven a recuperar gracias a la política, a pesar de la gravedad de esos hechos que inicialmente motivaron, como en el caso de las FARC, el ingreso a la lista de grupos terroristas. Pues está mandando un mensaje en el fondo peligroso, y es que alzarse en armas contra el orden jurídico puede negociarse, y dejar esas armas les permite reingresar a la vida política con algunos beneficios y con algunas ventajas propias de la lucha guerrillera y de la negociación posterior. Es, digamos, validar la vía de excepción, la vía del perdón del delito político como una forma válida de hacer política y de ingresar a la comunidad internacional por esa vía. Y en lo que tiene que ver, doctor Charri, con la Corte Penal Internacional, ¿este tipo de decisiones, usted cree que también sustentan la legitimidad de que en el futuro una justicia internacional como la Corte Penal no tenga, digamos, la suficiente legitimidad para entrar a conocer o por lo menos para entrar a esclarecer estos hechos o estos delitos de lesa humanidad que se cometieron en Colombia en el marco del conflicto armado? Yo creo que el mensaje que dio la fiscal general de la Corte Penal Internacional fue muy importante y fue claro y contundente, en el sentido de que la negociación y la creación de una justicia de transición tenía que garantizar que no habría impunidad y tendría que garantizar que habría reparación efectiva a las víctimas por parte de los victimarios, y que si eso no ocurría, pues la competencia de la Corte Penal Internacional podría entrar a operar para sancionar esos crímenes de gravedad internacional. Doctor Gómez, ¿usted qué opina de este punto en particular? Le hago el primer interrogante, es el que tiene que ver con el precedente que queda. Porque si uno reflexiona frente a esta decisión de la Unión Europea, como hace 10 años las FARC eran un grupo terrorista que tenía cerradas todas las puertas a nivel internacional, no solamente de movilidad, sino también de financiamiento, y 10 años después, la misma política dinámica hace cambiar este tipo de decisiones. ¿Cuál es el mensaje que queda? A mí me parece que el precedente es muy malo y de igual manera lo es el mensaje, no solamente para Colombia, sino para todas las naciones del mundo que puedan estar atravesando situaciones similares. ¿Cuál debe ser realmente el mensaje? Si un grupo armado ilegal cumple de verdad, respeta todos los compromisos, entrega los bienes, entrega los niños, entrega las armas, se atiene a todo aquello a lo cual se ha comprometido y la situación de terrorismo cambia durante un periodo de tiempo, yo lo saco a usted de la lista de organizaciones terroristas. Pero sacarlo apenas dando unos primeros pasos es un gigantesco error que, repito, hace que se pierda esa herramienta de presión por parte de la Unión Europea que evidentemente era útil para Colombia. Señor Penagos, ¿usted qué opina? ¿Es un mensaje ambiguo teniendo en cuenta que, por ejemplo, no sé si la Unión Europea tomará en el futuro decisiones similares frente a esos grupos terroristas que también han hecho mucho daño en Europa? Bueno, pues yo no sabría decir qué decisión puede tomar en el futuro, pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, frente a lo que Jefferson usted venía planteando, el hecho de que sean retirados de la lista de terroristas en ningún momento releva a la Corte Penal Internacional de que pueda investigar
a quienes han cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad, graves crímenes internacionales. Y no releva a la Corte Penal Internacional por una razón, porque lo dijo claramente la fiscal de la Corte Penal Internacional. Esta Justicia Especial para la Paz debe garantizar, primero, que el fin de la pena, es decir, ese fin retributivo, que haya una sanción, y ese fin restaurador, que reparen, no puede ceder ni siquiera a la participación política. Y en la medida en que aquí a la Corte Penal Internacional lleguen denuncias, conductas de graves crímenes internacionales, que la Corte Penal Internacional evidencie que no han sido investigados como deben ser investigados por la Justicia Especial para la Paz, o que no han sido sancionados como deben ser sancionados, pues dice ella, se activa la competencia de la Corte Penal Internacional. Así que aquí tienen, sin duda, los guerrilleros de las FARC una espada de Damocles, una espada que les dice claramente que deben decir la verdad, que deben aceptar responsabilidad, pero además de eso tienen que cumplir sus sanciones y sus penas. De lo contrario pueden de alguna manera dar lugar a que la Corte Penal Internacional los termine investigando. Y yo creo que ese es de alguna manera un mensaje muy importante para Colombia, un mensaje muy importante de la Corte Penal Internacional. Yo creo que es un mensaje que puede dar cierta tranquilidad en la medida en que no puede haber impunidad frente a los delitos que han cometido estos cabecillas de las FARC. Así que, a mi modo de ver, el retiro de esa lista de terroristas en modo alguno significa que no pueda entrar en un momento dado la Corte Penal Internacional a investigar. Por eso, esa jurisdicción especial para la paz, digamos, va a ser muy útil en la medida en que allí se determine con toda precisión y con toda claridad cómo serán las sanciones, cómo se van a pagar las sanciones y que el fin de la pena no vaya a ceder, no sea incompatible con la responsabilidad política. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con este análisis desde ángulos opuestos, el impacto y el significado que tiene que la Unión Europea haya decidido excluir a las FARC del listado de organizaciones terroristas, a las FARC. Hace 16 años las FARC hacía parte de esta lista negra. Hoy es un movimiento político con candidato presidencial y también con aspirantes al Congreso de la República. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.